Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy con el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1b al 7 y luego del 10 al 13a. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que yo quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel dijo a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en el aspecto ni en el elevado de su estatura, porque yo le he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre va de apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a sus 7 hijos. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido ninguno de estos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Elección. El año mañana, así como Samuel, ¿verdad? Samuel mira la estatura, un joven esbelto, Shaal. Entonces, queridos amigos, él pregunta, él pide, ¿verdad? Samuel, pero él está mirando, queridos amigos, y le ve aquí a este muchacho tan alto, tan lindo, tan apuesto, Eliab. Pero venían de Yara ellos, necesito una persona humilde, necesito una persona sabia, necesito una persona que haga camino, y ese camino de santidad, ese camino de felicidad. Y por lo tanto le dice que yo no miro las apariencias. En cuanto que Samuel va a la mañana, cuando le mira a Eliab, el primero luego que está viniendo, esbelto, un buen muchacho, etcétera, etcétera. A ver, lleva. Así es que le vamos a ungir rey. No, Samuel. No te fijes en las apariencias. Mira lo más profundo. Y así se nos va a ir presentando. Queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Entonces yo que fuera de Tecu Samuel Opaiba lleva esa cua. Hay uno que queda todavía. Ese es. Y además está entre el corderito, los corderitos, las ovejas, es decir, que tiene un espíritu de mucho servicio, un pastor. Queridos amigos, pidamos también eso para cada uno de nosotros, que nuestra vida, que nuestra familia, cada uno de nosotros tendo taisha. Entonces seamos, así como hoy nos presenta la palabra de Dios, verdaderos pastores que buscan el bien para su familia, para sus hijos, para la sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.